desde febrero más o menos estamos colaborando desde el Servicio de Rentas Internas. Anteriormente nos desempeñamos como jefe de uno de los departamentos. Tenemos una trayectoria de un poco más de 20 años dentro de la institución y eso efectivamente facilita el poder llevar adelante los procesos que son complejos en algunos casos, se maneja temas fundamentales. Usted sabe, Carlos, el presupuesto general del Estado prácticamente actualmente está financiado por el tema tributario. Los impuestos representan un porcentaje superior incluso al ingreso petrolero, que hace muchos años era la principal fuente de financiamiento. Sí. Y usted recordará, en esos años los ingresos petroleros por la variación generaba que en el caso de sueldos y salarios se tenga una desestabilización. Los docentes, pero mi mamá era docente, recuerdo que tenía que ir a canjear su cheque acá en el centro para poder cobrar los sueldos. En la Casa del Arroz era ahí, crédito para el magisterio y se cambia cheques. Así mismo era, con una penalización, pero esa era la forma. ¿Por qué? Porque teníamos un financiamiento basado en ingresos petroleros con la fluctuación del precio que no permitía garantizar el tener el financiamiento de un gasto corriente con un ingreso corriente. Eso, a raíz de la creación del Servicio de Rentas Internas, ha permitido que se estabilice a lo largo de los años y tenemos un ingreso corriente que financia un gasto corriente, y eso significa una estabilidad, especialmente en el gasto social, en el gasto de educación, en el gasto de salud, en el gasto de seguridad, que es lo que se financia con los impuestos. Creo que quizá en el país lo que ha faltado es una explicación e ir creando de a poco. Yo creo que en los últimos años hemos ido avanzando, ¿no es cierto? Porque anteriormente se veía y se sigue viendo los impuestos como malos, ¿no? Hoy nomás en la mañana hablábamos con unos amigos, por ejemplo, de que muchos lo ponen como ejemplo de vialidad a Tungurahua o a la SUAY. Lo que no le cuentan que, por ejemplo, la prefectura de la SUAY le cobra impuestos por absolutamente todo, impuestos a las empresas que ponen cables de telecomunicaciones. Tiene un sistema de peajes en prácticamente todas las vías. Acá, en cambio, a veces se crean ciertos impuestos y la gente empieza con ese tipo de cuestiones. Creo que hay que ir madurando en este tema, porque incluso los países a los que siempre los ponemos como ejemplo, ¿no es cierto? Los Estados Unidos, los países nórdicos, la Comunidad Europea, los países asiáticos, son países donde hay una alta carga tributaria, pero que obviamente también se ve retribuido en obras y en beneficios sociales. Por supuesto que sí, Carlos. Efectivamente, los impuestos son el costo que pagamos por vivir en una sociedad. Esa es una definición que se puede manejar en el tema de los impuestos. Es a través de los impuestos que se financia el gasto social, y eso nos permite tener una mejor sociedad, tener unos mejores servicios. Efectivamente, en los últimos años hemos mejorado la cultura tributaria significativamente. La presión fiscal está en el orden del 15%, que es la medición de la recaudación, versus el PIB que tenemos. Entonces eso es un incremento. Cuando arrancó el SRI más o menos teníamos una presión fiscal del 4, del 5%, estamos actualmente en el 15%. Eso significa que hay una mayor cultura tributaria, hay un segmento importante de contribuyentes que ha entendido la responsabilidad, qué significa el pago de impuestos para sostener a un país, para poder financiar el presupuesto general del Estado, para tener un mejor país. No hay otra forma. Todos los países cobran impuestos, los países nórdicos son un ejemplo. Estamos lejos todavía de llegar a ese nivel. El triple por lo menos tienen ellos, supuesto, porque ellos tienen una carga tributaria de hasta el 45%. Algunos incluso por arriba del 50%, pero claro, eso se ve retribuido en un mejor sistema de salud. Y claro, cuando tenemos inconvenientes o crisis, la pandemia fue un ejemplo en el cual países con una mayor presión fiscal respondieron de mejor manera y tuvieron mejores servicios de salud para poder resolver los problemas gravísimos que se tuvieron en ese momento. Entonces es necesario el tener conciencia, no ver a los impuestos como algo negativo. Las empresas también, los empresarios también, poco a poco van entendiendo que yo no puedo tener un negocio, yo no puedo vender mis productos si no tengo carreteras. Sí, justamente lo que usted acaba de decir. Si yo no tengo servicios básicos. Es importante porque ahora estamos en un tiempo de extremismo ideológico, ¿no es cierto?, de lado y lado, pero por ejemplo he visto un extremismo hacia los libertarios que se hacen llamar, ¿no? Y ellos dicen, bueno, que desaparezca el Estado y que no haya,
Y a mí me extraña, porque quizás ahí falta una base política, conceptual importante, precisamente en la construcción de lo que hemos denominado desde hace algunas décadas el estado de bienestar. No se puede construir un estado de bienestar, salud, educación, deben salir de algún lado. Y eso es precisamente, como usted decía, hacer conciencia que los impuestos no son nada malo, sino que son una contribución que yo hago a mi país para que a su vez me retribuyan las otras cuestiones que son necesidades básicas. Por supuesto que sí, Carlos. Ese es el otro lado del presupuesto. Nosotros nos encargamos de la parte del ingreso tributario. Financia esta primera parte del estado financiero, podríamos decir, del país, ¿no? En esa parte, como Servicio de Rentas Internas, hemos hecho un excelente trabajo y se ve también en estos últimos años, en el gobierno del presidente Noboa, también el buscar en el otro lado del presupuesto, es decir, en el gasto, una optimización del gasto. Es decir, tener un Estado que aborde lo que efectivamente tiene que abordar. El problema es que muchas veces el Estado entra en otras áreas, en otras aristas, en donde el sector privado lo hace mejor. Y si el sector privado lo hace mejor, el Estado no debería entrar en ese tipo de situaciones. Entonces, ese es un tema que se tiene que discutir como país, pero se ha visto en los últimos años una optimización del gasto público. Y eso es fundamental tanto a nivel nacional como a nivel local. A nivel local igual se requiere, las administraciones tributarias locales también requieren revisar ese gasto, que ese gasto esté destinado efectivamente a ser una mejor ciudad, a ser una mejor provincia, a ser un mejor país. Por acá, por ejemplo, el ingeniero Hernán Armijo nos dice, es difícil tributar cuando se roban por corrupción, y eso es quizás una de las falencias que también hay que combatir en América Latina, pero yo a veces cuando leo noticias de otros lados digo, bueno, pues en Alemania, en todos los lados, por muchas leyes que se pongan, en China, donde hay un régimen sumamente fuerte, hay casos por corrupción. El tema es que ahí, por ejemplo, así como en los Estados Unidos lo llaman el tío Sam, allá también ellos tienen un tío Chan muy fuerte, o sea, puede ser el empresario más prestigioso del mundo, tener todas las palancas en el Partido Comunista, pero básicamente si usted no pagó su impuesto, le quitan, como ha pasado, por ejemplo, con algunos dueños de grandes empresas, ¿no? Por supuesto que sí, las penas son sumamente graves. Yo le comentaba, o sea, es un tema de cultura tributaria, es un tema de moral tributaria. La moral tributaria también es una variable bastante interesante que se debe analizar. Una de las variables que juega para tener una mejor moral tributaria. Si usted tiene una mejor moral tributaria, que es la suma de cómo percibe el tema tributario, la ciudadanía, se va a tener una mayor predisposición al pago, ¿no? Entonces, si subimos la moral tributaria, esto mejora. Una de las variables es tener una buena administración tributaria. Cuando los contribuyentes perciben que el Servicio de Rentas Internas es una institución técnica, que se está haciendo un manejo correcto de su dinero, que es transparente, que tiene la información de cuánto ingresa, eso ayuda a tener una mejor moral tributaria y eso se ve reflejado en un mayor cumplimiento tributario. Cerca del 80%, un poco más incluso, es cumplimiento voluntario. Y eso está afectado por la moral tributaria y ahí se tiene que estudiar todas estas variables que usted analiza y efectivamente nosotros como país tenemos pocos años de democracia en comparación a otros países con democracias mucho más sólidas, pero vamos por un camino, estamos trazando un camino correcto en donde en algunos años seguramente también veremos o tendremos una mejor sociedad. Esa es la esperanza que tenemos. Economista, con respecto al tema del impuesto a la renta ya en sí, o sea, ¿quiénes están obligados a pagar este impuesto? Luego le haremos otras consultas porque hay preguntitas para usted en referencia al tema de las retenciones, dice, del impuesto, pero eso luego. Primero vamos con el tema del impuesto a la renta, que creo yo es muy importante que la gente sepa quiénes son los que tienen que pagar y cómo tienen que hacerlo. Muchas gracias por la consulta, Karina. En el mes de marzo se tiene que realizar la declaración del impuesto a la renta a las personas naturales que forman parte del régimen general. Actualmente tenemos dos regímenes, ¿no? El régimen general y el régimen RIMPE. Este último se creó hace poco tiempo con la finalidad. El RIMPE se divide en dos a la vez. Tenemos régimen general, tenemos el RIMPE y el RIMPE tiene dos aristas, el RIMPE negocios populares y el RIMPE emprendedores. El RIMPE emprendedores es para aquellos contribuyentes que tienen ingresos menores de 20,000, el RIMPE emprendedor para aquellos que tienen ingresos entre 20,000 y 300,000. Este grupo de contribuyentes tiene que hacer su declaración en el mes de abril y en el mes de mayo, según cómo están catalogados en el RUC. En el mes de marzo tenemos únicamente las personas naturales que tienen que forman parte del régimen general
y de este grupo de contribuyentes, aquellos que han tenido un ingreso superior a $11,902. Ellos son quienes están obligados a declarar el impuesto a la renta. Entonces, esto excluye también a un segmento importantísimo de contribuyentes que no tienen la obligación que declarar. ¿Quiénes tienen que declarar? Únicamente aquellos que han tenido un ingreso durante todo el año 2024 superior a $11,902. El impuesto a la renta tiene una característica que es un impuesto progresivo, es decir, el que más tiene, más paga. Y en el caso del régimen general de personas naturales, manejamos una tabla para el pago del impuesto a la renta y a medida que los ingresos son mayores o la base imponible es mayor, tenemos una tasa más alta que llega incluso al 35% en los últimos segmentos. ¿Qué decirle quizás a muchos profesionales? Sobre todo, mire, se da caso en médicos, ¿no? En médicos y en algunos consultores, ingenieros civiles que recién ingresan a la vida profesional, ya ves, no hay esa cultura tributaria, y cuando les toca el primer pago del impuesto a la renta, ahí empieza la gravedad o lo mandan al diablo, para decir. Asustarse empiezan. Claro. Permítame, economista, por favor, una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para el economista. Claro, adelante, lo escuchamos. Ya, lo que pasa es que justamente ahorita que estamos hablando que están hablando sobre la tributación, recién yo tenía que declarar este mes, pero todavía bueno, se cumplió recién, pero me salió una deuda del 2011 y mi duda es que yo en ese tiempo no abría el RUC. De hecho, yo lo abrí hace 2 años y me tocó cerrarlo ahí mismo y nuevamente me tocó abrirlo por cuestión de trabajo, pero en ese tiempo no tenía y me salió una deuda de $45 del 2011. No entiendo por qué si yo nunca tuve abierto en ese tiempo el RUC. Gracias. Gracias, doctor. Sería interesante analizar el caso puntual. Si gusta, se puede acercar por el Servicio de Rentas Internas y lo podríamos atender directamente para ver cuál es la situación particular del joven. Sin embargo, hay que mencionar que este tipo de multas en algunos casos es por el cierre tardío del RUC. Entonces usted cerró su actividad, pero se olvidó de hacer el cierre y vino después de un tiempo y ya pasó los 30 días que se tiene de plazo, se genera una sanción. Se genera esta multa de $45, pero el joven dice que son del 2011 y en estos últimos años el Servicio de Rentas Internas del Estado ha emitido algunas leyes de condonación de impuestos. La última que emitimos es la Ley de Alivio Financiero, que la emitió el presidente Daniel Noboa, en donde 768,000 familias ecuatorianas vieron condonadas este tipo de multas, este tipo de intereses, incluso algunas declaraciones de las personas del RIMPE Negocio Popular. Es un grupo importante, cerca de 581,000 contribuyentes vieron que ese tipo de multas, ese tipo de sanciones se eliminaron automáticamente, de oficio. Hemos eliminado este tipo de multas por estas infracciones, porque me retrasé en el pago, y esto ya se lo ha realizado de oficio. Recientemente, hace unos días, emitimos también una resolución acá como Zonal 7, en donde dimos de baja deudas que son menores a $470 a un grupo importantísimo de contribuyentes. Entonces, esto es también una forma de aliviar la carga fiscal. Este es dinero que deja de percibir el Estado, es un beneficio tributario que deja de percibir el Estado para que se queden las familias y que las familias tengan un alivio, tengan una mejor dinamización de sus hogares, y esto redunda pues en una dinamización de la economía. ¿Cómo hacer para que esas personas, sobre todo profesionales jóvenes, les decía, quizás, porque mire, yo sí siento que hay quizás un criterio generalizado, lo he escuchado de muchos médicos, de muchos profesionales, contratistas jóvenes que dicen, yo soy clase media y al parecer esta tabla del SRI busca presionar a la clase media. A los de más arriba, como nos envía también Hernán Armijos una consulta, dice, ¿cómo se procede cuando las empresas no pagan tributos? Dice el ejemplo de las empresas Noboa, ¿no? Entonces hay la percepción generalizada de que muy hacia arriba es como que se afloja la banda de requerimientos y de impuestos, y más bien como que es quizás la clase media o aquellas empresas que empiezan a prosperar hacia donde se está apretando. No sé si usted nos podría dar una explicación así en términos generales económicos. Por supuesto que sí, Carlos. En primera instancia tenemos una consulta anterior a la consulta del ciudadano, en donde usted mencionaba, soy un médico, soy un profesional nuevo, no entiendo la parte tributaria, ¿qué puedo hacer? ¿No? Sí. En ese sentido, el Servicio de Rentas Internas ha facilitado el cumplimiento tributario. Tenemos una serie de capacitaciones virtuales que están en la página web del SRI, www.sri.gov.es,
con videos, con charlas, con ejercicios, en donde los contribuyentes pueden entender la parte tributaria. Es fundamental que el profesional entienda también del tema tributario. No puedo delegar a un tercero, a mi contador, para que me haga las obligaciones tributarias sin yo tener conocimiento, sin yo tener acceso para revisar qué es lo que está declarando, qué es lo que está pagando, más o menos tener un conocimiento financiero. Todos los profesionales deben tener este conocimiento. Pero eso quizás, tributario. mire, por ejemplo, yo sí creo que debe incluirse en el currículo, porque he visto cualquier cantidad de profesionales que les toca, así hay que decirlo morochamente, les toca recurrir a hacer un préstamo, porque dicen, y me salió 3,000 de impuesto a la renta, y les toca pedir un préstamo porque no han tenido la cultura de ir guardando esos fragmentos. Los comprobantes, ¿no?, de venta, claro. Tengo un ingreso, me preocupo de tener un ingreso importante, un contrato importante, pero no tengo el respaldo de mis gastos. No cuido que tenga los comprobantes de venta válidos y que sustenten. Entonces es necesario conocer esta información para conversar con la contadora y decirle, a ver, veamos, revisemos cómo está esta información, y no delegar únicamente la declaración a un tercero. Es necesario que el contribuyente tenga acceso con su clave para que revise las notificaciones. Nosotros hemos tenido casos muy tristes en donde, por ejemplo, a un profesional, a un ingeniero civil, le hacemos un requerimiento de información, le solicitamos que nos dé la factura porque estamos revisando otra empresa, pero fue proveedor de esa empresa, entonces le decimos al señor que nos preste la factura, y lastimosamente este ingeniero civil o este profesional no revisó su buzón del contribuyente, no tuvo la información porque le daba su clave a otra persona, y la otra persona tenía 100 correos de 100 contribuyentes que le manejaba la parte tributaria. Entonces no tenía ese detalle de esa notificación. Nosotros le solicitábamos únicamente que nos presente la factura. No nos presenta la factura, se genera una multa de $700 por no cumplir con ese requerimiento de información. Cuando llega la sanción, se ve que no puede acceder a un contrato público, que tiene una restricción para poder participar en contratación pública. Llega al SRI, pero yo nunca me enteré, nunca supe. Es porque no revisó su buzón del contribuyente, no revisó sus notificaciones, no chequeó, o incluso casos en donde ponen el correo incluso de otra persona. Entonces, fundamental tener mi correo al menos para que me lleguen las notificaciones y poder chequear esta información. Sí, tenemos una comunicación. Buenas tardes. Señores periodistas, buenas tardes. Al principal de Rentas Internas también saludarle. Como él manifiesta de que los impuestos es el principal financiamiento del Estado, pero se ve que hay muchas evasión en todo el país, podríamos decir. Por ejemplo, yo le hablo en calidad de agremiado de taxismo. Nosotros pagamos impuestos y todas esas cuestiones, pero existe el trabajo de los carros ilegales, que trabajan hasta mejor que nosotros y nunca pagan impuestos. Le quiero preguntar un caso puntual también. En cuestión de negocios, los talleres de pintura, por ejemplo, están obligados a dar factura, ¿no es cierto? Tuve un caso de que hice arreglar el carro con un señor que arregla carros de tan mala fama el hombre, pues de que hizo un arreglo mal hecho, y al último, cuando le pedí la factura, ya cuando le pagué, ya no quiso ni darme la factura. Entonces fui a Rentas Internas a denunciarlos. Por ahí salió una señorita que no hay cómo hacer nada porque el señor no sabe en dónde está. Yo le doy la dirección, pues allá en tal dirección es. Entonces, hasta ahí quedó, no sé. No se hizo nada más. Ojalá me pueda dejar el número de su celular para comunicarme directamente, a ver si... Porque la cantidad fue un poco fuertecita, pues... no, para mí que no tiene mi facturero, porque ya voy algunas veces pidiéndole la factura y no me quiere dar. Muchas gracias. Sí, y casos como él, fíjese que existen bastantes, ¿no? Y ahí la pregunta importantísima, ¿dónde se puede denunciar en el caso de que usted haga una compra y no le entreguen la factura? Porque incluso, fíjese, se ha dado el caso de que, es que se me dañó el sistema de facturación, la otra semana le facturo. Y así van dando largas y a la final no entregan facturas. Sí, Karina, al ciudadano también
informarle, nosotros hemos diseñado, hemos trabajado fuerte en una serie de trámites. Actualmente el 80, el 90% de trámites que se realizan, que anteriormente tenía que hacerlos de manera física. Usted tenía que trasladarse, si vivía en Catamayo, para hacer una actualización del RUC, a Loja, hacer la actualización del RUC, regresar, dejar mi negocio esa mañana o ese día para hacer un trámite simple. Actualmente la mayoría de los servicios se los puede hacer en línea. El SRI en línea funciona 24/7, tiene que tener su clave, accede al servicio de rentas internas, a SRI en línea, y puede hacer una serie de trámites. Uno de esos trámites es el tema de las denuncias. En el tema de las denuncias tenemos inclusive, hemos creado una aplicación que usted la puede descargar en Android, en Apple, según el sistema operativo que maneja, que se llama SRI Móvil. SRI Móvil, es importante el señor que se la pueda descargar. Actualmente la mayoría tenemos teléfonos inteligentes, descargamos esta aplicación que se llama SRI Móvil, y dentro de las opciones que tenemos en SRI Móvil, una de ellas es la presentación de denuncias y quejas. Tenemos las dos opciones. Las denuncias, cuando tenemos este tipo de casos, un señor que no me entrega la factura, es en 2-3 pasos, que incluso el aplicativo le permite tomar una foto del local. Le permite poner la dirección, los datos, es totalmente anónima, no necesito ir al SRI, resguardamos la información del denunciante, esa información ingresa directamente a nuestro sistema y esto está trasladado a los fedatarios fiscales. Y son ellos, ustedes conocen, los fedatarios fiscales son quienes hacen revisiones constantes. Nosotros a través de fedatarios fiscales estamos realizando controles todo el tiempo. Con el tema, fedatarios trabaja de una manera, primero, que son compañeros que están anexados directamente a la dirección general, es decir, su jefe está en la ciudad de Quito, es decir, ni el director zonal ni los jefes zonales conocemos cuáles son los operativos que van a realizar ellos. Un día salen, tienen sus controles, hacen compras simuladas, si entrega factura es correcto, se lo felicita, si no entrega la factura, anteriormente teníamos la clausura del local por 7 días, actualmente tenemos multas muy fuertes, porque hemos cambiado el sistema del cierre de los locales a un tema sancionatorio monetario, porque actualmente también los fedatarios fiscales están trabajando en un tema bastante importante que es el comercio digital. Entonces estamos haciendo compras simuladas en comercio digital, que es otro foco también de evasión bastante importante y que ha crecido en estos últimos años. Es decir, el servicio de rentas internas tiene que irse adaptando a la economía, ¿no? Y en los últimos años la economía digital ha crecido de manera muy importante. Actualmente usted puede comprar en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. Y lo bueno es también... Sí, Carlitos, perdóname, tenemos una comunicación. Buenas tardes. Cierro la idea. Ahí los fedatarios fiscales están haciendo compras simuladas en negocios digitales y ahí se genera la sanción, porque obviamente ese negocio no lo voy a clausurar. No es posible ponerle la clausura al servidor, ¿no? Claro, resultaría difícil, ¿no? Permítame la comunicación, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hágame favor, yo por hacer una denuncia que en el 10 de agosto han puesto un almacén de chinitos, pero ellos no están facturando, no dan facturas para nada, entonces ahí tienen que estar atentos a ver qué pasa. Por supuesto que si acogemos la denuncia, vamos a trasladarla a los compañeros fedatarios fiscales, que son quienes realizan este control permanente. No solo lo hacemos en la provincia de Loja, ellos están trasladándose a Zamora, están trasladándose a los diferentes cantones y están realizando este tipo de controles de manera permanente, y actualmente nos hemos enfocado también en el tema de negocios. Una última... Sí, solo perdóneme, Carlitos, yo creo que nos vamos a alegrar un poquitín en la entrevista porque resulta muy interesante. Fíjese, hay más mensajes. Dice, interesante la información, pero hay algunos locales que no dan la factura y si la solicitamos, indica que le suben el 15%. ¿Cuál es el procedimiento al respecto? Dice el mensaje. Sí, es un tema de cultura tributaria, es un tema de cultura tributaria también, en donde necesitamos el apoyo de la ciudadanía. El servicio de rentas internas tiene una capacidad operativa limitada, es decir, no vamos a tener la capacidad de revisar a todos los locales. Entonces, este tipo de denuncias, vuelvo a repetir, tenemos este aplicativo SRI Móvil, donde necesitamos que la ciudadanía nos informe, nos comunique, nos dé la información de cuáles son estos locales, en dónde están ubicados, para nosotros desplegar nuestro equipo y realizar este tipo de controles, porque al final del día este tipo de negocios que tienen
en algunos casos trabajan en la informalidad, es una competencia desleal para los comercios que están formales. Entonces nosotros tenemos que trabajar y apoyar a los comercios formales que están cumpliendo y que son un gran número, es un porcentaje muy importante. Hemos realizado reuniones con el señor presidente de la Cámara de Comercio y hemos comprometido el apoyo efectivamente para tratar de controlar todo el tema de la economía informal, que es bastante complicado. Recientemente hicimos un control, por poner un ejemplo, en este tema del 15%, Carlos, y con eso cierro la idea, en el tema del IVA cero a mascotas. No sé si recuerdan, recientemente el presidente Daniel Noboa también emitió una ley un decreto en el cual se cambió la tarifa, no es que se eliminó la tarifa, pasó de 15% a 0%. Y veíamos lo que usted mencionaba, Karina, que algunos locales efectivamente tenían el IVA cero, pero el precio era el mismo. Sí. Es decir, incrementaron la utilidad nada más. Sí. Y ahí coordinamos con Gobernación e hicimos varias visitas en algunas veterinarias para controlar este tipo de situaciones. Porque claro, Gobernación en su área, que es el control de precios, nosotros en el tema tributario, y también evidenciamos lastimosamente ese tipo de comportamiento y se generaron oficios disuasivos para que puedan cambiar el comportamiento. Pero es un tema de cultura tributaria en donde los negocios tienen que formalizarse, tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias, y en donde por el otro lado los ciudadanos estamos en la obligación de presentar las denuncias para que podamos actuar. La devolución del IVA para el tema de las personas de la tercera edad es un tema bien complejo, sobre todo por el tema del divorcio que hay con la tecnología, ¿no? Siempre ellos llegan a veces a un ciber en busca de respuestas. No sé si de pronto dentro de las propias oficinas del SRI hay personas que les puedan ayudar o asistir a las personas de la tercera edad en este tema en concreto. Por supuesto, Carlos. Tenemos un mecanismo adicional al Servicio de Rentas Internas. Nosotros manejamos prácticamente ya todas las redes sociales en donde brindamos información. En YouTube tenemos varios videos de cómo realizar o presentar el trámite de devoluciones de IVA. Este es otro trámite que también ya se lo puede hacer en línea. Anteriormente se tenía que hacer el primer trámite tenía que acercarse la persona de la tercera edad, la persona con discapacidad del SRI, presentar sus facturas de manera física, ¿no? Actualmente únicamente con la clave ya se puede presentar el trámite de manera virtual a través de servicios en línea con la clave. Recordemos que ya actualmente la mayoría de las facturas también son electrónicas, que eso también ha cambiado en relación a lo que teníamos hace algunos años. Entonces esto facilita también, simplifica el solo tienen que escogerlas en el menú. Es cuestión de escogerlas, todas las facturas electrónicas le llegan a la página del SRI y esto facilita el trámite, ¿no? Entonces tenemos esta información en la página web, pero hace algunos años también hicimos un convenio con la UTPL, con la Universidad Técnica Particular de Loja, y tenemos el núcleo de apoyo fiscal, se denomina. Este núcleo de apoyo fiscal tiene sus oficinas en el edificio Colibrí, en el tercer piso, y ahí tenemos a estudiantes que hemos realizado la capacitación y tenemos a profesionales de la Universidad Técnica que están colaborando y que también brindan este tipo de servicio, tanto para los profesionales, para los grupos prioritarios pueden acercarse y es un servicio gratuito, ¿no? En donde compaginamos la academia con el sector público para que los estudiantes de contabilidad especialmente vayan entendiendo el funcionamiento y vean casos reales. Entonces, en esa práctica ellos van a ganar experiencia y por el otro lado le brindan un servicio porque son estudiantes, son profesionales que están siendo capacitados permanentemente por el SRI y eso le garantiza que usted presente un trámite con las condiciones que se exige. Recientemente, igual en el tema de devoluciones de IVA, se hizo el desembolso de cerca de $60 millones para grupos prioritarios. 55 millones de dólares que se enfocaron a las personas de la tercera edad, 5 millones de dólares para las personas con discapacidad, que es un beneficio tributario también, ¿no? La devolución del IVA también es un beneficio tributario. Dinero que deja de recaudar el Estado, que se queda en las familias, que esté enfocado a un grupo prioritario, que ya ese dinero esté en sus cuentas y esto también les da un alivio financiero en sus hogares. Preguntan sobre solo lo último, economista dice,
¿para cuándo devuelven las retenciones? Dice, del impuesto a la renta del 2023, ya estamos 2025 y nada que devuelve el gobierno. No creo que son retenciones, me parece que debe de ser el impuesto a la renta, o ni siquiera me acuerdo. Sí, tenemos algunos tipos de devoluciones. Una de las devoluciones es por el tema de retenciones de IVA o retenciones de impuesto a la renta que no se han podido devengar. Entonces, este tipo de retenciones, en el caso del impuesto a la renta, se ha priorizado. El grupo prioritario ha sido cumplir, desembolsar estos 60 millones de dólares para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidad, que estamos al día. Esos trámites estamos al día y poco a poco nos estamos igualando con los otros segmentos, pero ese es un trámite que ya le corresponde al Ministerio de Finanzas. No obstante, los contribuyentes que tienen este tipo de devoluciones pendientes también tienen la opción de cambiar, en algunos casos solicitan que el pago sea en efectivo, que llegue a su cuenta, como en el caso de los grupos prioritarios, pero hay otra opción que es interesante, que son las notas de crédito. Entonces se le puede entregar una nota de crédito al contribuyente y esa nota de crédito puede ser vendido, puede ser usada en sus otras obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas y recupera ese dinero. Es como canjeable. Exacto, entonces es otro mecanismo que tienen este tipo de consultas, como el ciudadano que nos ha enviado el mensaje, que puede hacer uso, ¿no? De pronto le está demorando el pago en efectivo, podré acceder a solicitar la nota de crédito, que es un trámite mucho más ágil. Perfecto, economista, muchísimas gracias. Seguiremos dialogando seguramente esos temas muy interesantes.